Gracias por darnos la oportunidad de llegar a la intimidad de su hogar. La verdad que estábamos diciendo fuera de las cámaras que es una alegría cada vez que nos reunimos a poder grabar uno de estos programas, porque nosotros somos los primeros bendecidos al escuchar las explicaciones, los temas, los testimonios. Para nosotros es un regalo de Dios. Y así esperamos que también para ustedes que nos están viendo, que este programa, este tema que vamos a ver hoy sea una bendición. Y es que realmente esto nos ayuda a nosotros a darnos una luz en el camino y descubrir para dónde vamos. Por eso, gracias, quiero presentarles a los invitados de este día. Nos acompaña la psicóloga clínica Sandra de Martí. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Es una bendición hacer el espacio, topada de trabajo, pero es un regalo de Dios cuando nos dice sí puedo estar. Que Dios te bendiga. Y también tenemos a Ana Julia, que siempre nos enriquece también con sus aportaciones y su oración. Y también tenemos de invitados hoy a Esteban Altamirano y Sonia de Pinto. Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga. Me gustó mucho este pensamiento, esta frase que dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y realmente podemos concluir que los pensamientos, para poder llegar a un destino, una vida llena de bendiciones, de una claridad de entendimiento, saber para dónde, qué estamos haciendo con nuestra vida, todo comienza con un pensamiento. El tema de hoy es los pensamientos obsesivos. Eso que tenemos en nuestra mente y no se nos quita. Y yo quisiera preguntarle, Sandra, ¿qué son los pensamientos obsesivos? Bueno, los pensamientos obsesivos o los pensamientos intrusivos son esos pensamientos que están constantemente puyando en nuestra mente. Tú puedes ver a una persona ahí sentada tranquilamente, pero su mente está volando, nuestra mente nunca para, pero es bien complicado cuando esos pensamientos son pensamientos de angustia, de dolor, de miedo, de preocupación, y es ahí donde esos pensamientos se convierten en un daño y en una toxina para el cuerpo. Muchas veces el estrés ni siquiera es originado por cosas reales que están sucediendo a mi alrededor, sino precisamente de esos pensamientos que parecieran incontrolables. Todos los seres humanos en algún momento podemos tener pensamientos obsesivos, ¿ok? Sin embargo, hay personas que viven constantemente con esos pensamientos y muchas veces esos pensamientos los lleva a estados de ansiedad o de depresión. Por eso son tan peligrosos. Esa frase que tú dijiste es una frase tan importante porque nunca nos ponemos a pensar que nuestros pensamientos son los que dirigen nuestra vida. Si mis pensamientos siempre están llenos de miedo, están llenos de perfeccionismo, están llenos de reclamo, están llenos de crítica, obviamente yo estoy contaminando mi cuerpo. Y muchas veces hay enfermedades que también nacen de ese tipo de pensamientos. Está comprobadísimo que cuando el cortisol, que es la hormona del estrés, aumenta, el cuerpo se descompensa, se enferma. Hay muchas enfermedades fisiológicas que la raíz es precisamente eso, el desorden de nuestros pensamientos. ¿Y de dónde vienen? ¿Dónde se originan? Porque hay personas que sí tienen muchos pensamientos obsesivos y otras que, lógico, a mí se me puede quedar algo que le estoy dando vueltas y vueltas, pero desaparece. Pero hay personas que viven con eso. ¿Cuál es la raíz? Para comenzar, podemos hablar de la parte genética, ¿no? O sea, hay personas que genéticamente tienen más predisposición a este tipo de desórdenes. También podemos hablar de temperamentos. Hay temperamentos que se inclinan también más a ese tipo de pensamientos. Y luego, pues, nuestra vida misma. Normalmente los pensamientos se alimentan de nuestra historia. Si yo en mi infancia tuve una infancia de muchos miedos, de mucha angustia, de mucha inestabilidad, obviamente los pensamientos que van a gobernar en mí
van a ir dirigidos por ahí, ¿no? Si yo tuve una infancia de mucho rechazo, tuve de falta de aceptación, obviamente mis pensamientos obsesivos van a estar dirigidos pues a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los pensamientos se alimentan de nuestra historia y de nuestro carácter y de nuestra genética. Qué bueno, y el punto es que a veces uno ni siquiera se da cuenta que ese pensamiento al cual le está dando vuelta se convierte en una obsesión. Esteban, me gustaría que compartiera algo sobre su vida, sobre este tema. Bueno, creo que a mí en lo personal, pues quizás un pensamiento que ha sido obsesivo para mí, pues es el hecho de miedo a la muerte. Un temor que es permanente, pues por la experiencia que tuve a raíz de mi problema renal, ¿verdad? Y eso me llevó a tener graves problemas en mi salud, en deterioro completo de mi salud, ¿verdad? Y estar pues en paso de muerte, y es algo que todavía me cuesta superarlo cada vez que tengo mi tratamiento de hemodiálisis, ¿verdad? Porque pues claro, un día más de vida que el Señor regala, pues es una bendición, pero no deja de generarse ese pensamiento obsesivo de que puede ser el último día de mi vida. Claro. Pero ¿qué piensa? Cuando está pensando usted, puede ser el último día, ese pensamiento obsesivo de la muerte, pero ¿qué piensa? Bueno, en su momento, quizás lo que más pasa por mi mente, pues es estar en paz consigo mismo, en paz con el Señor y con todo mi metro cuadrado, ¿verdad? Vivir los mejores días con mi familia, darle tiempo de calidad a mi familia, mientras el Señor pues, me regale vida. Yo creo que aquí el enemigo juega un papel, el acusador, ¿verdad? Porque Esteban, yo conozco su vida, su caminar en el Señor, o sea, su conversión, cómo el Señor lo transformó, si es que fue un cambio de 180 grados, un hombre que predica la palabra, que lucha por ser agradable a los ojos del Señor. Entonces ahí es cuando uno dice, Señor, yo me entrego a tu misericordia. Pero el enemigo es el que siempre está, ¿verdad? Tu pasado, y está tratando de creer que uno realmente no la va a lograr. Yo creo que lo que acabas de mencionar son los pensamientos con los que tú quieres contraatacar, pero en realidad, ¿cuál es el pensamiento obsesivo, el pensamiento que te atormenta? Bueno, quizás podría ser el pensamiento que más me atormenta. Sí, realmente quizás sería el que se va a condenar. Me voy a morir. Exacto. Pero me voy a morir. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Quizás sí, en su momento, ¿verdad? Porque no deja de causarle a uno, a pesar de que uno ha caminado en el Señor, ha crecido en el Señor, ¿verdad? Ya 21 años de estar en los caminos del Señor, de haber visto la misericordia del Señor en mi vida, pero siempre está, como dice tu hermana Lorena, el condenador, ¿verdad? Señalando y haciendo ver pues de que no podemos superar ese pasado que hasta cierto punto pues siempre va a ser parte de nuestras vidas, pues, y queda grabado, ¿verdad? Para la eternidad. Pero ese pasado, ¿en qué interviene en el momento de tus pensamientos obsesivos? ¿En qué momento interviene? Bueno, interviene yo creo que en cada momento, en cada acción que realizo, porque amarro lo que estoy viviendo con lo que viví, ¿verdad? Y tengo miedo porque el hecho de haber tenido una adicción grande siempre me va a hacer, ¿verdad?, adicto toda la vida. Entonces debo de mantener esa postura de no retroceder, de no dar un paso atrás, y eso lo he ido haciendo solo con la ayuda del Señor. Es importante que nosotros aprendamos a racionalizar nuestros miedos, nuestros pensamientos. Obviamente no en el momento que estamos con los pensamientos, porque en ese momento no se puede racionalizar nada,
Pero sí, cuando estamos así, tranquilito como estás, escribir y preguntarte, ok, este es el miedo que tengo, ¿por qué le tengo miedo? Verdaderamente, ¿a qué le tengo miedo? Porque ahí vamos a encontrar mucha riqueza y vamos a encontrar verdaderamente qué es lo que está de trasfondo de eso que no logramos racionalizar y entender. La mayoría de veces nuestros miedos son miedos sin mucho sentido. Únicamente están conectados con miedos del pasado. Entonces, escribirlos es importante y tratar de descubrir a qué le tengo miedo. Le tengo miedo a que se va a quedar mi familia sin mí, le tengo miedo a que me voy a condenar, le tengo miedo a que no sé qué va a pasar después de la muerte, ¿a qué le tengo miedo? Para que puedas tener un poquito más de control y dominio de qué es lo que hay detrás de eso. Los pensamientos obsesivos muchas veces nos están diciendo algo. Lo que pasa es que las personas no sabemos interpretar lo que nos está diciendo. Y sí, a lo largo del programa vamos a hablar de herramientas para poder sobrellevar estos pensamientos, pero lo más importante es encontrar la raíz. ¿Cuál es la atadura? ¿Cuál es el ancla que nos hace caer en este tipo de pensamientos? ¿Okay? Hay una, en San Lucas, capítulo 24, versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. A mí me gusta esta parte porque a veces nosotros, nuestro entendimiento, nuestra mente está cerrada. Y cuando uno está pasando por este quebranto de salud y este proceso, porque cuando uno le dice, ¿tenés miedo a morir? Sí, pero es que ese lapso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Me voy a ahogar, me voy a asfixiar, se me va a parar el corazón, me voy a quedar dormido. Ese lapso que yo creo que todos en el fondo tenemos ese miedo. De hecho, creo que ya en la temporada pasada tuvimos miedo a la muerte. En la época que grabamos todo lo del COVID, sería bueno que la vieran, pero solo para ver esto del pensamiento obsesivo, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor, Señor, despeja mi mente, despeja estos pensamientos para entender con claridad las Escrituras, donde tú nos hablas de, o sea, que el Señor nos ama, que si nosotros hemos caminado con el Señor, o sea, el Señor tiene misericordia, es un Dios de misericordia. O sea, nosotros no quisiéramos tener ese vicio, nosotros no quisiéramos haber tenido todo lo que hicimos en el pasado, nosotros quisiéramos de verdad, y le hemos dado un cheque en blanco al Señor para que Él tenga misericordia y haga de nosotros lo que Él quiera. Y tenemos que entender este Dios de misericordia, este Dios que nos ama y que nos podemos depositar en sus brazos y decir, Señor, te entrego, mi alma te la entrego a ti, y poder descansar en paz. ¿Verdad? Entonces es interesante porque si nosotros vemos las Sagradas Escrituras, continuamente nos está diciendo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, ¿verdad? El Señor transforma nuestros pensamientos, o sea, es increíble. Yo me puse a hacer un recorrido de las Sagradas Escrituras de todo lo que tenía que ver con mente y pensamiento. Miren, es impresionante, ¿verdad? Impresionante. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Es increíble cómo los pensamientos determinan nuestra vida y cómo tenemos que aprender primero a darnos cuenta qué estamos pensando, porque a veces no nos damos cuenta y estamos en una guerra y en una batalla en nuestra mente tremenda. Por eso el tema de hoy tan interesante, los pensamientos obsesivos. Y me gustaría, Sonia, que nos hablaras un poquito en base a lo que estaba explicando Sandra, ¿verdad? ¿Cómo ha tenido usted pensamientos obsesivos? ¿Cómo los ha manejado? Sí, escuchando a la licenciada y haciendo una retrospectiva de mi vida de 4 años atrás, ¿verdad? Sobre todo durante la pandemia, pues creo que fue algo que me pasó a mí, ¿verdad? De que empecé a tener ese pensamiento del temor a la muerte, ¿verdad? Porque se presentaron muchas situaciones de salud en mi vida y entonces ahí fue donde me fui con ese pensamiento, me voy a morir,
y sobre todo cuando entró la pandemia, ¿verdad? Que fue algo bien, pues, que para todos fue algo que no lo esperábamos. En esa época fue aún más, como que se acentuó más, y entré incluso pues en una etapa de que una depresión, ¿verdad? Y crisis de ansiedad, ¿verdad? Y pues ya con el paso del tiempo, cuando ya pues me traté, entré incluso pues con un médico, ¿verdad? Psiquiatra, y él me decía de que yo ya traía un periodo de ansiedad, ¿verdad? Y periodo de depresión, ¿verdad? Pero que yo lo había tratado de controlar. Entonces yo pensando, ¿verdad?, en mi vida, sobre todo pues que estamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Tengo ya pues alrededor de 7 años de estar en la comunidad Nueva Alianza. Entonces eso me ayudó a mí a realmente como controlar esas situaciones. De los problemas que tenía en mi vida, yo las sabía controlar, me dice el médico, pero llegó la pandemia y fue algo que no estaba dentro de mi control, ¿verdad? Era algo que yo no podía manejarlo. Entonces eso desató una crisis bien fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios ahorita pues estoy estable y todo, pero sí como que ese pensamiento de la muerte como que sigue en mí, ¿verdad? Incluso pues escuchándola a usted, nada menos hace 2 días, yo me desperté como a medianoche con un dolor en el pecho y empecé a sentir que me dolía el brazo, y había estado viendo situaciones de otras personas que falleció de infarto, lo que oímos, ¿verdad?, de que las vacunas, entonces uno empieza, la mente de verdad, Dios mío, me va a dar algo a mí, y empieza la ansiedad, y es algo que de verdad cuesta controlarlo, ¿verdad? Pero sí, lo que hago es tratar de pensar en el Señor y decirle: estoy contigo, Señor, estás conmigo, ¿verdad? Dame la fuerza, dame la fortaleza. Pero uno empieza a pensar eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Van a sufrir? En fin, es algo que es tremendo, ¿verdad? Pero sí, pues con el Señor es tratar de sobrellevarlo, ¿verdad? Sobrellevarlo. Sandra. Sí, bueno, 2 cosas. Uno, en el momento donde una persona está a punto de caer o está dentro de un ataque de ansiedad, y si tiene la posibilidad, porque está en su casa o en un lugar donde puede ir a la bañera y darse una ducha de agua helada, eso hace que el cerebro se desconecte, y es tanta la sensación del helado que se te olvida cualquier otra cosa, ¿no? Si no se puede bañar completamente, pues entonces por lo menos ponerse agua helada, ¿verdad? Porque el cambio de temperatura hace que de alguna manera cuando una persona está con un ataque de ansiedad y le echas un poco de agua helada, como que vuelve, ¿no? Ese es un punto. El otro, sí, definitivamente la mente puede llevarnos a colapsarnos, porque la mente tiene ese poder. O sea, en nuestra mente nosotros hacemos realidad cosas que ni siquiera son reales. Entonces tenemos que aprender a entrenar nuestra mente. Miren esto, que no nos enseñan, no nos educan a entrenar nuestra mente. Pensamos que es incontrolable, pero es mentira. La mente se puede controlar. Y definitivamente para las personas que están en las cosas de Dios, esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos lecturas, tenemos una creencia que si nosotros la repetimos y la hacemos vida, puede transformar y cambiar esos pensamientos. Porque un pensamiento negativo tiene que ser cambiado por otro pensamiento. Entonces, ¿cuál pensamiento va a ser, no? Si yo en este momento estoy hablando de que tengo miedo a la muerte, ¿cuál pensamiento tendría que ser para que yo trate de perderle el miedo a la muerte? Bueno, que somos eternos, que todos tenemos vida eterna, que hay una mansión esperándonos. O sea, tenemos que cambiar. El ser humano no puede despojarse de algo y quedarse en el vacío. Si tú quitas algo, tenés que poner algo.
¿Ok? Entonces, si nosotros estamos queriendo luchar contra el miedo de la muerte, tenemos que cambiar un pensamiento, ese pensamiento en un pensamiento que nos sustituya ese miedo, que nos quite ese miedo, ¿verdad? Pero sí, yo quiero que todo el mundo sepa que la mente sí se puede controlar. Y la mente se controla por medio de los pensamientos. Lo que decía Lorena, la mayoría de personas no estamos conscientes de cuáles son nuestros pensamientos. No estamos conscientes. O sea, no estamos conscientes si verdaderamente todo el día pasamos quejándonos. Y yo les dejo en terapia, les dejo mucho las tareas a mis pacientitos de que escriban al final del día cuáles han sido la mayoría de pensamientos y emociones que han experimentado durante el día. Porque solamente así nos empezamos a conocer. Hay personas que son ansiosas, llegan a la terapia, pasan toda la terapia con el pie, moviéndolo. Yo le digo, ¿usted es una persona ansiosa? No. No, licenciada, yo no, eso sí no, mire, no nos conocemos, o sea, ni siquiera nos conocemos. Entonces, ¿cómo realmente vamos a modificar o a cambiar cosas que ni siquiera sabemos que las tenemos? Entonces, el autoconocimiento es bien importante y solamente nos vamos a conocer estando presentes y conscientes de qué es lo que predomina en nuestra mente y en nosotros, ¿verdad? Sí, interesante. Fíjense que qué importante es también pedir la luz del Espíritu Santo, porque en 2 Corintios 4:4 dice, para esos incrédulos cuyas inteligencias cegó el Dios de este mundo, ¿verdad? O sea, el enemigo te bloquea la mente, te cierra la mente. Dice, para que no vean brillar la luz de Cristo. O sea, el Dios de este mundo, Dios en minúscula, o sea, el enemigo, o sea, trata de dañar la mente, de que cuando uno está con esos pensamientos obsesivos, no podemos pensar en Dios, no podemos ver la luz de Cristo, simplemente estamos ciegos, estamos pensados, obsesionados en eso, cuando realmente, o sea, sí puede cambiar nuestra mente. Y cuando nosotros empezamos a pedirle al Señor, Señor, o sea, tu Santo Espíritu, Señor, ven Espíritu Santo, ayúdame en este momento. Y eso del agua helada es maravilloso. Yo no lo he probado, pero ya se lo he oído. Y de verdad que decíamos en una ocasión que por eso los viejitos de antes decían, anda, lávate la cara. Cuando uno estaba llorando, ¿verdad? Anda, lávate la cara con agua helada. Miren qué sabios nuestros viejitos, ¿verdad? Pero de ahí viene, porque ahora que ustedes lo están escuchando, de repente el cerebro se... ¿verdad? Bueno, qué interesante. Ana Julia. Bueno, yo sí creo que la mente tiene un gran poder, tanto negativo como positivo, y depende tú cómo lo quieres guiar. Pero también sé que la palabra tiene poder. Y yo, tal vez por mi historia, sí tuve muchos ataques de pánico. Andaba hasta con mi botecito de Rivotril, aunque no lo ocupaba, pero eso a mí me daba seguridad. Y gracias a Dios, pues logré pasar esos ataques de pánico y quitarme el Rivotril. Pero pensando en los pensamientos obsesivos, yo me acuerdo de que a mí me daba ansiedad al saber que iba a haber un evento familiar. Y lo hablamos contigo, Sandrita, una vez. Y me daba una ansiedad de que qué va a pasar, si todo está lindo, todo está bien proyectado y todo, ¿qué puede pasar? Y eso me llevaba a mi historia de atrás, de que cómo iba a llegar mi papá, qué iba a pasar y todo. Entonces, inmediatamente mi cuerpo y mi mente saltaban, hasta que yo le pedí un baño de luz al Señor y me llevó a esta etapa a donde nosotros estábamos en mi apartamento en Texas, y era la graduación de mi hermano, había llegado mi abuela y toda la familia. Y en eso ya, apúrense. Y mi mamá, y la voy viendo, era un gran evento, el primero que se graduaba, mis abuelos habían subido, y voy viendo a mi mamá en el cuarto que estaba convulsionando.
Entonces me quedó eso, salió de la convulsión, llegamos a la graduación, ella no fue porque se quedó en el hospital, pero eso estaba amarrado con cada evento familiar que yo iba a tener, fuera para Navidad. Yo ya estaba con un pie adelante, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tengo que hacer? Y si pasa eso, ¿cómo voy a actuar? Entonces empecé yo a hablarme, todo va a estar bien. No tiene nada que pasar. Si pasa es porque Dios lo va a permitir, pero de verdad, hablarse a uno mismo para reordenar la mente es súper importante, porque yo no me podía quedar solo que, tuve un ataque de pánico, me tomé 3 gotitas de ribotril, me fui no, porque se volvía a repetir, sino que me tomé un tiempo para ver por qué y para qué me daban esos ataques. Y definitivamente iba bien amarradito con mi historia. Así es. Entonces ahora, digamos aquí, ahorita yo estaba pensando y mi corazón empezó, empecé a hablar, tranquila, no va a pasar nada. Claro. Y es eso, que uno puede estar cerca del Señor, pero tampoco se lo puede dejar todo al Señor, uno también tiene que poner su parte. Y la frase esta, no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Es que el punto es que un día pasó algo y quedó a nivel inconsciente. Y esto, ante cualquier estímulo, se conecta sin que llegue a mi parte consciente. Entonces, aunque no haya una lógica en mi mente, yo me lo creo. O sea, la angustia que estoy sintiendo es real. Y es ahí donde muchas veces nos vamos chucos, ¿verdad? O sea, a veces es más difícil enfrentar esos miedos que enfrentar una realidad complicada y conflictiva. Claro. Esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? O sea, a veces tenemos más fuerza para enfrentar problemas reales que aquellos que nos imaginamos. Sí, bueno, está interesante el tema, no se nos vaya. Regresamos con más. La verdad es que si uno se pone a pensar, todos hemos tenido pensamientos que le damos vuelta, ¿verdad? Incluso cuando uno dice, es que no sé, siento que algo va a pasar, algo malo va a pasar. Y hay gente que pasa con esto, ¿verdad? Algo malo va a pasar. Me acuerdo de un chiste, no lo voy a contar porque no hay mucho tiempo. Si queda tiempo se los cuento. Pero yo quiero preguntarle a Sandra, herramientas. Danos herramientas para que, ¿cómo podemos trabajar con esto? Y también cómo podemos descubrir esos pensamientos obsesivos, porque a veces andamos todo el día dándole vuelta y ya es como que ya se quedó a vivir en nuestra casa de la mente. Sí. Y creemos que eso es normal en nosotros. ¿Por qué no nos ayudas con un poco de esto? A veces nos acostumbramos a pensar en negativo y ya ni cuenta nos damos, como tú dices. Pero los pensamientos obsesivos es bien difícil que no nos demos cuenta porque están ahí repitiéndose una y otra vez, y es lo que le produce a la persona angustia, depresión, ansiedad. Entonces, los pensamientos propiamente intrusivos, los pensamientos obsesivos, sí son pensamientos fuertes e intensos que no podemos ignorarlos, ¿verdad? Entonces, el primer punto nos ayuda a desfocalizarnos. Cuando yo estoy en un momento donde estoy pensando constantemente en que me voy a morir, o estoy enferma, o tengo que ir a un doctor y si me dicen algo malo, y empieza la mente a acelerarse, en ese momento no podemos pelear con el pensamiento, decir, no, yo no tengo que pensar en esto, es que ¿por qué pienso en esto? Porque al final seguimos pensando en lo mismo. Entonces necesitamos desfocalizarnos, inmediatamente buscar otra actividad, venir a hablar por teléfono con alguien, de una conversación X, ¿verdad? Para que nuestra mente se obligue a tener que dejar de pensar en ese pensamiento, ¿no? Es importante el ejercicio. Los seres humanos necesitamos hacer ejercicio, no solamente para vernos bonitos, cueritos, simpáticos, ¿no? Sino porque verdaderamente nos ayuda a botar todo ese cortisol, nos ayuda a botar toda esa energía, ¿verdad?, que se contiene en nuestro cuerpo. Es importante también aprender a meditar, porque cuando nosotros meditamos, de alguna manera estamos obligando a nuestra mente a que se ordene. Entonces, nosotros que estamos en las cosas, que creemos en un Dios vivo, tenemos que aprender a venir y utilizar una frase, por ejemplo, Jesús, en ti confío, y repetirla una y otra vez y obligarte a estar pensando únicamente en eso.
Jesús, en ti confío, y empezar a visualizar que Jesús me abraza, que Jesús está conmigo, pero ¿por qué? Porque así estoy ordenando mi mente, estoy ayudando a mi mente a obedecerme. Este es el pensamiento que quiero tener y ese es el pensamiento al cual yo le voy a dedicar un tiempecito, puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y esto hacerlo por lo menos unas 2, 3 veces en el día, ¿verdad? Es importante escribir qué es lo que me inquieta, qué es lo que me preocupa, porque muchas veces simplemente son pensamientos desordenados, no tienen lógica. Entonces, cuando nosotros los escribimos, los ordenamos, y esto nos puede permitir, primero, ya fuera del caos, racionalizarlos, decatastrofizarlos, ¿verdad? De repente empiezo, sí, es que yo le tengo miedo a que mi hijo se enferme y que se muera, y qué voy a hacer yo, y no voy a poder superar este dolor, imagínense. Y de repente cuando yo he escrito todo esto y en un momento que ya estoy en mis 5 sentidos, lo leo, me pregunto, pero es que ni siquiera está enfermo. Ni siquiera está enfermo. Entonces es importante al escribirlo y después leerlo, cuando ya estamos en nuestros 5 sentidos, poder entender lo irracional, ¿verdad? Y ahí un pasito más nos pudiera ayudar a tratar de descubrir, como dijo Ana Julia, con un baño de luz, con un tratar de pedirle a Dios que nos ayude a entender verdaderamente cuál es el miedo. ¿Será que yo cuando estuve pequeño tuve una pérdida o tuve una aflicción de enfermedad y eso hace que yo esté constantemente pensando en la enfermedad? Entonces, ese se llama ancla. Cuando tú encuentras de dónde viene esa angustia y ese miedo, encontraste el ancla. Ese ancla en el que tú estás ahí atrapado y no tienes dominio sobre él porque ni siquiera conscientemente tu mente lo registra, ¿no? Porque todas estas cosas se manejan a nivel inconsciente. Nuestra conciencia puede olvidar muchas cosas, pero nuestro inconsciente no olvida nada. Es el disco duro. Qué interesante, Esteban. Bueno, sí, la verdad es que, como dice pues, la licenciada, ¿verdad? Creo yo que el disco duro es el que más se llena, ¿verdad? de información errónea y pues se queda por mucho tiempo ahí, ¿verdad? Y qué interesante eso, el consejo que nos daba la licenciada en cuanto al aspecto de poder identificar, anotar, ¿verdad? Esas situaciones y después en los 5 sentidos, pues decir, no, realmente, ¿verdad? No tenía sentido en lo que me había prácticamente erradicado, ¿verdad? Que no tenía ni razón de ser, pues, y qué bueno, pues, tener ese tip para poder salir adelante. Sí, interesante. Ana Julia. La vez pasada estaba hablando con una amiga y ella me decía de que ella no entendía por qué tenía tanto miedo a la muerte. Entonces yo le dije, hagamos un recuento atrás, ¿qué pasó? Y en oración viene y el Señor le mostró que ella le tenía miedo a la muerte porque cuando estaba chiquita, cuando estaba pequeña, en su casa, en el pueblo, era una casona grande y entonces las velas de todos los familiares eran en su casa. Entonces llegaban toda la gente del pueblo y ahí estaba. Pero no solo hasta eso llegó. A la hora y las horas que ella estaba cerca del féretro del ataúd, le cayó el ataúd encima. Y me le quedo viendo y le dije, y todavía no sabe por qué le tiene miedo a la muerte. Es por eso. Inmediatamente hicimos una oración y lo entregamos. Hay que entregar esos pensamientos obsesivos al Señor porque es vaciarse para que lo bueno empiece a entrar y tener otro mecanismo de defensa hacia la vida. Sí. Y yo sí creo que los pensamientos obsesivos te pueden llevar al caos. Sí. Pero hablemos también de los pensamientos obsesivos cuando le estamos dando vuelta a lo mismo. Que cuando uno va creando un conflicto con otras personas en su mente, ¿verdad? Porque eso también se da, ¿verdad? A nivel de familia, por ejemplo, cuando son relaciones tóxicas o relaciones difíciles,
¿verdad? Que uno empieza a tener como un diálogo en su mente de personas que lo han rechazado, ¿verdad? Porque hemos hablado de pensamientos obsesivos de la muerte, pero sí creo que es importante que estos también están ahí. O cuando por ejemplo, el esposo que ha llegado, no ha llegado todavía y empieza ya la esposa a pensar, a saber con quién se fue, a saber dónde está, y empieza un pensamiento obsesivo, y cuando el esposo llega, la mujer está totalmente descontrolada. Y otro, ¿qué pasó? ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Porque yo creo que tienes experiencia dentro de tu clínica sobre Lo que pasa temas. es que, como tú dices, o sea, los pensamientos obsesivos pueden ser de diferentes temas, como yo creo que lo mencioné al inicio. Pueden ser pensamientos de rechazo, pueden ser pensamientos de abandono, pueden ser pensamientos de falta de aceptación, de perfeccionismo. No se imaginan cómo hacen sufrir los pensamientos de perfeccionismo. Y no es porque la gente sea perfecta, la gente quiere hacer todo perfecto. Y al no poderlo hacer, porque nadie puede hacer todo perfecto, entra esa sensación de yo no soy capaz, de yo no puedo, de yo no sirvo. Y esto puede llevarlo a una autodestrucción, a muchos jovencitos a quererse lesionar, a quererse hacer daño para aliviar un poco el dolor emocional que están sintiendo. Muchas veces las personas que se lesionan, lo que consiguen con esto es de alguna manera concentrar ese dolor que llevan por dentro, ya sea de esos pensamientos de miedo, de amenaza, de rechazo, que no tienen control sobre ellos, entonces tratan de buscar canalizar el dolor en una parte física para aliviar de esa manera el dolor emocional. O sea, estamos hablando de algo bien grave, pues. O sea, estamos hablando que hay personas que están viviendo esclavos de todo ese tipo de pensamientos que los atormentan. ¿Qué hay detrás de todos estos pensamientos obsesivos? Heridas. Es que ese es el punto. O sea, hay heridas que no han sido sanadas. Es más, heridas que ni siquiera están quizás a nivel consciente. Yo le explico a las personas, una cosa es que uno trate de obviar, de olvidar, de bloquear, y otra cosa es que uno trate de soltar, como dijo Ana Julia. O sea, las personas piensan que porque no me acuerdo, que porque no está registrado en mi mente, no pasa nada, ¿no? Al contrario, esos pensamientos que ni siquiera están en mi consciente empiezan a atormentarme sin que yo me dé cuenta cuál es la razón de esto. Entonces, es importante llevarlos a nivel consciente para luego hacer el ejercicio de soltar, como dijo Ana Julia. Pero el que trata simplemente de autoengañarse y pensar que su vida fue perfecta y que no entiende por qué es así, estamos al inicio, ¿verdad? De ni siquiera haber comenzado a solucionar los problemas, porque estamos en la negación. Y es importante entender que nadie ha tenido una vida perfecta, nadie. Todos los seres humanos nacemos con padres que también tienen sus propias heridas. Y yo le pongo este ejemplo a la gente. Los padres son las personas que más nos aman, eso es verdad, pero también son las personas que más nos han herido. ¿Por qué? Porque son los que estuvieron en nuestra infancia cuando nosotros éramos sumamente vulnerables. Y yo doy esta explicación. ¿Qué pasa si de repente yo he sido una persona muy lastimada y empecé a crear púas, ¿verdad?, para defenderme como mecanismo de defensa? Y me llené completamente todo mi cuerpo de púas. ¿Qué pasa cuando de repente viene mi hijo y yo vengo y lo abrazo y lo aprieto fuertemente con ese amor que yo siento por él? Va a quedar lastimado de mis púas. Entonces, los padres lastimamos no porque no amemos a nuestros hijos, es porque nosotros venimos con muchos mecanismos de defensa y venimos con muchas percepciones erróneas y venimos con muchos conceptos erróneos y los transmitimos. Entonces, comencemos por aceptar que venimos de familias que nos han hecho sufrir y que nos han creado percepciones erróneas y que nos han creado tal vez realidades que no eran reales, o sea, aunque ellos nos amen y aunque sean los padres amorosos y que nosotros tanto amamos. Empecemos por aceptar que somos seres heridos y que necesitamos trabajar en nuestra historia. Qué interesante, qué interesante. No se nos vaya, vamos a un corte comercial. Ana Julia, tú le querías hacer una pregunta. Sí, Sandrita, cuando uno tiene pensamiento obsesivo,
va respaldado por la justificación, porque uno quiere que ese pensamiento se haga realidad, o cómo se maneja, porque siempre uno tiende a dar una explicación por qué estás pensando así. De alguna manera, no es tanto que uno quiera que se haga realidad el pensamiento, sino que detrás de ese pensamiento hay una creencia tan grande que de alguna manera mi inconsciente hace toda la escenografía para que parezca que lo que estoy pensando es real y auténtico. Entonces le tengo miedo a la muerte, pero yo empiezo a sentir que estoy enferma y empiezo yo misma a generar síntomas o a somatizar. Entonces yo estoy justificando que me siento mal, o sea, que tengo miedo a la muerte porque yo estoy enferma, pero muchas veces la enfermedad es psicosomática. Entonces, claro, este querer no es de manera consciente, nadie te va a decir, sí, mire, yo quiero, ¿verdad? Pero inconscientemente necesitamos justificar lo que estamos sintiendo. Una persona que toda la vida se ha sentido rechazada y que empieza a generar pensamientos de que lo están rechazando, es muy posible que a la par de que acompañe ese pensamiento de que me están rechazando, yo tenga actos que hagan que la persona me rechace. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Entonces, inconscientemente yo también estoy generando comportamientos para que la persona me rechace, para seguir retroalimentando ese pensamiento de que yo soy rechazada, porque tengo que justificar esa creencia que tengo, y esa creencia que tengo viene desde mi infancia. Qué interesante, qué interesante. Sonia. Fíjense que estaba pensando que yo a veces tengo actitudes, ¿verdad? O acciones mías a veces contra mis seres queridos, ¿verdad? Con los que comparto día a día. Y ahorita que dice usted, sí, ¿verdad? Son heridas, ¿verdad? Son situaciones que se han dado en las que sigo trabajando para sanar, pero cuando yo tengo esas reacciones así, me quiero justificar. Y yo misma empiezo en mi mente a decir, no, pero es que, pues sí, es que como se comporta así, y empiezo yo, mi mente, a querer justificar el por qué yo actué así, ¿verdad? Y definitivamente son situaciones que se han dado, ¿verdad? Atrás, y yo también otra cosa que estaba recordando es que yo siempre he tenido una obsesión, por ejemplo, con lo que es la limpieza y el orden. Entonces siento que en el transcurso de mi vida he sufrido mucho en ese aspecto, porque desde que estaba pequeña, y recuerdo en la niñez cuando estaba con mis papás, me gustaba que todo estuviera bien ordenado, bien arregladito, bien todo. Entonces, pero mis padres no eran como así, ¿verdad? Entonces en mi casa me costaba, porque yo no sé por qué yo me había hecho así y no lograba mi ambiente tenerlo como yo quería, ¿verdad? Entonces llegué a mi vida ya que formé mi hogar, y empecé también con esa misma obsesión, y dentro de todo eso pues fui sufriendo, ¿verdad? Porque las cosas no eran como yo las quería, ¿verdad? Claro. ¿Cómo era la relación de tus papás? Era buena, ¿verdad? Ellos eran cariñosos, Entre ellos, ¿cómo era la función pues, de la familia? Pues eran un poco como fríos. Yo con ellos no veía que hubiera mucha interrelación, ¿verdad? Ahí está. Sí. Entonces puede ser que esa niña quería componer esa relación que no le gustaba que estaba viendo. Entonces, como no podía arreglar la relación de papás y hacer que tuvieran la relación que tú hubieras deseado, papás cariñosos, que se agarraran la mano, que se quieren, que se dan gestos de amor, entonces tú trataste de arreglar lo que estaba fuera de ti. Entonces ahí se puede generar un comportamiento compulsivo, porque de alguna manera externamente queremos conseguir lo que internamente no podemos. Y ese mismo perfeccionismo lo llevaste a tu casa. Y eso te tuvo que haber traído muchos problemas también en tu casa. Sí, así. Qué interesante. A ver, Esteban. Bueno, creería yo que pensando ahora en cuanto al tema, pues quizás yo tenga mucha obsesión por el trabajo, por el hecho de dedicarme al trabajo y tratar de lograr lo más que se pueda, ¿verdad? En cuanto a eso. Y quizás es porque en mi infancia pues hubo mucha carestía, ¿verdad? Crecimos en bastante pobreza
en mi familia, ¿verdad? Y quizás esa misma situación de querer salir de esa situación que pues fue muy difícil para mi madre, que fue madre y padre para nosotros, ¿verdad? Nos llevó pues a tomar esa decisión y querer pues para con mi familia que no le falte nada, que va a pasar mañana y todo eso, ¿verdad? Y por eso quedarme en que el trabajo de ahora tiene que salir ahora y para mañana tiene que ver lo que venga, porque no puede quedarlo de ayer, ¿verdad? Correcto. Muy interesante. Sandra. Por eso le tiene miedo a la muerte. Ajá. Porque no va a estar ahí para poder sostener, proveer, ayudar. Entonces, todo lo que nosotros vivimos tiene una explicación. Lo que pasa es que no nos entendemos y al no entendernos nunca vamos a llegar a quitar esas anclas y no vamos a poder conseguir la libertad que Dios ya nos dio, porque Dios ya nos dio esa libertad de pensamiento. Interesante. Invitarlos a todos a que tengan esa autorreflexión. Yo siempre le digo a la gente, cuando todo lo que a usted le pase, que le sirva para autoconocerse, para saber qué le está diciendo eso, un enojo, un pensamiento, un comportamiento. Uno tiene que ser más reflexivo con uno mismo. Pero ¿qué pasa? Normalmente estamos siempre viendo a los demás, el comportamiento de los demás, el actuar de los demás, y ya no nos queda tiempo de estar analizando ni nuestros comportamientos ni nuestros pensamientos. ¿De dónde vienen? Sí. Fíjense que en Efesios capítulo 4, del 22 al 24, ¿verdad? Efesios 4, del 22 al 24 dice: deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad, palabra de Dios. Miren qué interesante. Entonces, de esta manera vemos que un pensamiento es una semilla, ¿verdad? Es una semilla, y cuando encuentra una tierra fértil e idónea para la semilla, se desarrolla y se convierte en un árbol, ya sea de vida o de muerte. Así es. Para el bien o para el mal, depende de la naturaleza de la semilla. Por eso también el Señor habla de la cizaña y del trigo, ¿verdad? Entonces es bien interesante esto. Y el cuento que yo les iba a contar rapidito, para que no se me queden así a medias, es de esta señora que era bien negativa y le dice a su hijo: algo va a pasar en este pueblo, algo va a pasar, o sea, viene algo malo. Y se lo pasaba diciendo todos los días. Pues un día él empezó a contaminarse de que algo malo va a pasar en el pueblo. Entonces empezó él y le dijo a la mamá: como algo malo va a pasar en el pueblo, en vez de comprarme 2 kilos de carne, me vas a comprar 5, ¿verdad? En vez de 4 libras de carne, cómprame 10 libras. Y entonces cuando llega a la carnicería, dice: me va a dar 10 libras de carne porque mi mamá dice que algo va a pasar en el pueblo. Y toda la gente que estaba comprando, cuando lo oyeron, dijeron: no, pues a mí también deme más, y deme más, y deme más. Y empezó a correrse la bola por todo el pueblo de que algo malo iba a pasar. Entonces empezó la gente y dice: bueno, si algo malo va a pasar y ya viene, vámonos de aquí. Y empezó poco a poco gente a irse. Pero una pareja que dijo: no, hombre, no le vamos a dejar la casa a nadie, le vamos a prender fuego. Cuando la casa empezó a arder fuego, la mamá le dijo a su hijo: te dije que algo malo iba a pasar en el pueblo. Entonces, muchas veces los malos pensamientos, ¿verdad?, empezamos nosotros a contaminarlos y a pasárselo a todo el mundo, cuando de repente ya todo el mundo y toda una familia entera están en un estado de caos. Por eso mucha gente se quiere ir del país, ¿sí?, porque esto está peor que nunca, y hay gente que está viniendo a vivir ahora al país porque está mejor que nunca. O sea, realmente todo depende de tu pensamiento, que al final dentro de tu pensamiento termina siendo ese destino, ¿sí? Así es. Bueno, Ana Julia, vamos a orar. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aquí estamos nuevamente para agradecerte, Señor, el don de la vida, las oportunidades que tú nos das para podernos reconciliar con cada uno de nosotros mismos. ¿Qué sería de nuestras vidas si nosotros no te tuviéramos a ti? Por eso en este día yo quiero entregarte mi mente, Señor, mis obsesiones,
todos mis paradigmas que no me llevan a construir nada bueno, Señor, sino que me hacen retroceder, seguir atada a mi historia, que tú ya la sanaste, ya me liberaste, Señor. Por eso, Señor, a partir de este día, yo quiero que la única obsesión que yo pueda tener es amarte, seguirte y servirte, porque tú eres todo, Señor. Quiero enamorarme más de ti, Señor, para poder ser libre, para poder vivir una vida en plenitud y llegar a donde tú quieres que llegue para poderte ver cara a cara. Por eso, Jesús, quédate con nosotros, quédate con todos los que nos están viendo y escuchando, Señor, para que también les hables a sus corazones y puedan hacer ese cambio que tú nos has pedido, de ser libres. No somos esclavos. Tú moriste por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Todo eso te lo pedimos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey y te amamos, Señor Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ana Julia. Una mente sana Es una vida sana. es una vida sana. Una mente sana es un cuerpo Sano. sano. Una vida sana Son familias sanas. son familias sanas. Y una vida sana con Cristo encuentra la plenitud de Dios. Tenemos que aprender a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos. Una palabrita última, Sandra, para los que nos están viendo. Hagamos de cuenta que la mente es un músculo, el cual tenemos que entrenarlo. ¿De qué manera podemos entrenar nuestra mente? Dedíquese 5 minutos en la mañana para pensar todas las cosas maravillosas que usted tiene. Piense que tiene vida, piense que tiene techo, piense que tiene una familia, piense que tiene, y si no la tiene, porque tiene muchas personas que necesitan amor, que desean el amor que usted pueda dar. No le va a hacer falta tiempo para poder, si se concentra y empieza a pensar todas las cosas maravillosas que tenemos. Hay que entrenar nuestra mente a reconocer, a tener la atención focalizada. ¿Qué es la atención focalizada? Si yo estoy focalizado en lo bueno, voy a ver lo bueno. Si estoy focalizado en lo negativo, voy a ver todo negativo. Haga el ejercicio, diga, quiero ver cuántos carros amarillos veo. Y se va a dar cuenta que salieron carros amarillos por todos lados, porque su atención focalizada está puesta en los carros amarillos. Entonces, así funciona el cerebro. Si usted pone su atención en las cosas buenas, en esperanza y en fe, entonces usted va a ver milagros y usted va a ver cosas maravillosas. Así que mucho cuidado con lo que usted alimenta sus pensamientos y a dónde pone su atención focalizada. Qué interesante. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 4, del 7 al 8, para ir cerrando. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que es digno de alabanza, en esto es lo que tienes que pensar. Miren qué idóneo. Bueno, el tiempo se nos termina, el tema ha estado muy, muy interesante. Quiero darles gracias a todos los que nos han acompañado. Sandra, gracias, que Dios de verdad te bendiga. Ana, Sonia, Esteban, gracias. Y les quiero recordar que los programas empiezan el martes a las 9 de la noche y el reprise sábado 6 de la tarde, domingo 4 de la tarde en Agape TV, Canal 8. Gracias por haber estado con nosotros y nunca se les olvide que en los momentos de la prueba, Jesús en ti confía. Algo que se me olvidó decir es que dicen que con la corona de espinas podemos nosotros cubrir nuestros pensamientos. Jesús derramó toda la sangre de su cabeza. Entonces nosotros cuando tenemos pensamientos obsesivos podemos decir, Señor, cubre mis pensamientos con tu sangre bendita. Que Dios los bendiga.